Hola, el día de hoy vamos a ver el análisis de correlación. Esto es continuación del análisis de regresión que vimos en los videos anteriores. Les dejo un link que debe aparecer por allí a la lista de reproducción de estos videos anteriores. Primero, tenemos que mencionar que en el análisis clásico de regresión lineal simple tenemos dos variables, una independiente, la cual es asignada por el investigador, por lo tanto no es aleatoria, y la otra variable, que es la dependiente, es nuestra variable aleatoria. Sin embargo, este análisis clásico no siempre es posible aplicarlo y regularmente en estudios observacionales las variables son aleatorias ambas, es decir, el investigador no puede establecer el valor de una variable. En estos casos usamos el análisis de correlación. En el análisis de correlación no hay variable independiente y dependiente, solo hay dos variables que se miden ambas al mismo tiempo. El análisis de correlación, su objetivo es la medición de la intensidad de la relación de estas variables cuantitativas. Su objetivo es determinar el grado de correlación, si es que lo hay, de estas dos variables. Vemos en esta figura, cuando teníamos una sola variable, la distribución normal la vemos aquí en color azul. Al fondo es de una sola variable. Cuando la vemos de manera separada, tenemos aquí también su distribución normal de la variable 1 y variable 2. Pero ya cuando la distribución de estos datos dependen de estas dos variables, ya se genera una distribución bivariada normal, que es como lo vemos en esta figura. Si realizamos un corte paralelo al eje de las X, observaríamos la distribución de la variable X, y si hacemos el corte paralelo al eje Y, observamos la distribución de la variable Y. En el análisis de correlación podemos hacer un análisis de regresión en Y, es decir, análisis de regresión de Y en función de X. Pero también podemos hacer el análisis de regresión de X en función de Y. Es decir, podemos tomar cualquiera de las dos variables como independientes. ¿De qué dependerá? Ya dependerá de todo el marco teórico que tengamos, de los antecedentes y de lo que estemos suponiendo. Para determinar el coeficiente de correlación lineal simple, no necesitamos saber cuál variable es independiente y cuál es dependiente. Pues sin importar esta asignación, el coeficiente de correlación es el mismo. Y regularmente solamente nos interesa saber este dato. Para la población, el coeficiente de correlación se llama ρ y tiene este símbolo. Y ya para una muestra, el coeficiente de correlación es una R, el cual tiene varias fórmulas. Me encontré con varias fórmulas. Elegí la que más me ayuda a explicar y a interpretar, por supuesto, este coeficiente, en el que el coeficiente de correlación R es igual a la covarianza entre la desviación estándar de la variable X multiplicada por la desviación estándar de Y. La desviación estándar de ambas variables ya la habíamos visto en el análisis de regresión. El único concepto nuevo que se introduce en este coeficiente de correlación es la covarianza, la cual es igual a la sumatoria de la multiplicación de la diferencia de cada dato X menos su media y cada dato Y respecto de su media entre los grados de libertad de nuestra muestra. Veremos ahorita un ejemplo de cómo
cómo calcularlo. Y la desviación estándar respecto de X y respecto de Y, pues son fórmulas ya muy conocidas. El concepto nuevo entonces es el de covarianza. Veamos gráficamente qué significa la covarianza. Si tenemos nuestro diagrama de dispersión del ejemplo que vimos en el análisis de regresión y trazamos la media de Y y la media de la variable X, veremos que los puntos se dispersan con un patrón en estos 4 cuadrantes de nuestro plano cartesiano, y vemos que la mayoría de los puntos se dispersan o se encuentran en 2 cuadrantes principales. Los puntos que se encuentran en ese cuadrante, al ser mayores que X, la diferencia será positiva, y al ser también mayores que Y, la diferencia también es positiva. Al multiplicarlos a la covarianza aportan signos positivos todos estos datos que se encuentran en este cuadrante. Caso contrario, en este cuadrante, que sería el primer cuadrante enumerándolos en sentido de las manecillas de reloj, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, entonces, al encontrarse estos puntos debajo de la media en X, será negativo este punto, pero están superior de la media de Y. Es positivo esta diferencia, pero como positivo por negativo es negativo, aportan a la covarianza valores negativos. Lo mismo sucede en este cuadrante, el tercer cuadrante, están debajo de la media de Y, pero arriba de la media en X, pero negativo por positivo es negativo. En este último cuadrante, como ambos están por debajo de la media de Y y la media de X, los dos son negativos, las dos diferencias, y negativo por negativo es positivo. Por lo tanto, la covarianza, el signo que tenga, nos representará también el sentido de la relación de los datos. Si la mayoría de los puntos se encuentran entre el cuadrante 2 y el 4, hablamos de una relación positiva. Si se encuentran entre el cuadrante 1 y el cuadrante 3, hablamos de una relación negativa. Esto es lo mismo que con el valor de la pendiente. Es decir, la covarianza nos dice ya el sentido de la relación. Veamos el ejemplo del que veíamos en los videos anteriores. Si tenemos una covarianza de 629.68 con sus respectivas desviaciones estándar, ahora calculamos el coeficiente de correlación para el ejemplo anterior. El resultado nos da de 0.8122. Esto recuerden que lo hicimos en SPSS también, veámoslo. Tenemos aquí en SPSS el coeficiente de correlación, es de 0.812, es exactamente el mismo valor, y al cuadrado el coeficiente de determinación de 0.66. En SPSS podemos hacerlo, podemos calcular el coeficiente de correlación de esta manera, o también podemos calcularlo de esta otra manera. Vamos a analizar en correlacionar bivariadas. Seleccionamos ya nuestras variables. Noten cómo aquí no nos pide una variable dependiente y una variable independiente, porque precisamente en un análisis de correlación no hay variables dependientes e independientes, pues ambas son aleatorias y ambas se miden en el mismo momento. Seleccionamos aquí el coeficiente de correlación de Pearson, que esto es para cuando ambas variables tienen distribución normal, o por lo menos se supone eso, y el coeficiente de Spearman cuando alguna de las dos variables no tiene distribución normal. Vamos a aceptar. Y fíjense que por esa razón
en SPSS nos da el coeficiente de correlación considerando a una como variable independiente y a otra como variable dependiente y viceversa. Pero como vemos, no importa cuál consideremos como independiente, el coeficiente de correlación es el mismo, 0.812. Esto es el análisis de correlación de Pearson y esto es correlación de Spearman. Veamos otro ejemplo. Un grupo de investigadores desea correlacionar el peso al nacer y ciertos niveles de plasminógeno en sangre de recién nacidos. De 26 recién nacidos. Al nacer pesan a los bebés y toman una muestra de sangre para analizar este componente. Obtienen los siguientes resultados. De la misma manera le decimos a Excel que nos dé la línea de tendencia central, eso lo vimos, agregar elementos de gráfico y líneas de tendencia lineal. También nos da la ecuación del gráfico y el coeficiente de determinación. Recuerden que el coeficiente de correlación es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, por lo tanto sacamos la raíz cuadrada del valor que nos da SPSS y tenemos aquí ya el coeficiente de correlación de Pearson. Si hacemos el mismo análisis en SPSS, tenemos aquí nuestra base de datos en SPSS, nos vamos a analizar, correlacionar, bivariadas, peso y el plasminógeno. Decimos que nos dé ambas. Y ya aquí tenemos la correlación de Pearson. El punto 738 la comparamos con nuestro resultado en Excel y es el mismo. Recuerden que no solamente es calcular el coeficiente, sino que también hay que probarlo estadísticamente para ver si podemos hacer inferencia, es decir, concluir que ambas variables están correlacionadas también en la población de donde fue tomada la muestra. Para esto, los pasos de la prueba de hipótesis ya los conocemos. Primer paso, conocer los datos. Segundo paso, conocer los supuestos del modelo. Nuestra prueba de hipótesis es la siguiente. Las hipótesis estadísticas, la nula es que el coeficiente de correlación es igual a 0, es decir, que no hay correlación en ambas variables. Y la alterna es que sí hay correlación, es decir, el coeficiente es diferente de 0. Para eso nuestra estadística de prueba es una prueba de t-student, la cual es igual al coeficiente de correlación que estamos probando entre la raíz cuadrada de n-2 entre 1 menos el coeficiente de determinación. Nuestra distribución estadística de prueba es la distribución t-student. A 25 grados de libertad, el valor crítico de t-student es de 2.0639. Esto es a ambas colas, porque simplemente queremos probar la diferencia. No importa si es mayor o menor de 0. El cálculo del estadístico de prueba, sustituyendo los valores, queda de esta manera. 5.35 es el valor de t calculado y el valor de t crítico es 2.06. Por lo tanto, nuestra decisión estadística es que se rechaza la hipótesis nula porque el t calculado es mayor que el t crítico. En conclusión, en la población podemos decir que los pesos de recién nacidos están linealmente correlacionados con los niveles de plasminógeno. El p-valor podemos concluir que es menor de 0.05. Ya podemos entonces afirmar que también en la población estas dos variables están correlacionadas linealmente. Pero el coeficiente de correlación que obtuvimos fue una estimación puntual. Pero recuerden que siempre hay un error en nuestro muestreo. Por lo tanto, se prefiere realizar una estimación por intervalo.
Esto se hace realizando una transformación de Fisher del coeficiente de correlación, transformarlo a un valor z. Esto es con la siguiente fórmula, en el que z de r es la transformada de Fisher para r. La estimación por intervalo será igual a z de r más menos el valor de confiabilidad multiplicado por el error estándar de nuestra estimación. Y z de r lo calculamos como un medio del logaritmo de 1 más r entre 1 menos r. Sustituyendo los valores, nos queda que z de r es igual a 0.946 y la estimación por intervalo queda de 0.537 a 1.354. Esto no son valores de correlación, porque recuerden que el coeficiente de correlación va de menos 1 hasta más 1. Estos son valores de la transformada de Fisher. Para traducirlos a valores de coeficiente de correlación, tenemos que consultar la tabla correspondiente y ver a cuánto equivale este valor de z de r en coeficiente de correlación. Y vemos que equivale a 0.46 a 0.86 de coeficiente de correlación. Es decir, esta es nuestra estimación por intervalo. El análisis de correlación es mucho más sencillo cuando ya vimos previamente el análisis de regresión lineal simple. En resumen, recuerden que cuando hablamos de análisis de correlación no hay variable independiente y dependiente, sino que ambas variables son aleatorias. Tenemos que probar la hipótesis de que ambas variables están correlacionadas en la población de donde fue obtenida la muestra, y también tenemos que hacer la estimación por intervalo de nuestro coeficiente de correlación. En el siguiente video veremos algunas precauciones a la hora de realizar estos análisis de regresión y de correlación. Es muy importante porque no vamos a correlacionar todas las variables cuantitativas que nos encontremos. Tenemos que ser cuidadosos en lo que decimos que está correlacionado. Hasta pronto.